Bienvenidos una vez más a este Entérate que estamos transmitiendo para Ok. frecuenciaglobal.com, servicio de audio vía streaming, y también para mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Como siempre, es un verdadero placer acompañarles en esta hora en donde hablamos de esos temas tan necesarios, importantes, y que tenemos la oportunidad de compartirlos con nuestros invitados, quienes nos ayudan a encontrar esa guía y, por supuesto, tener una mejor versión de nosotros mismos. Saludo al equipo de frecuenciaglobal.com, al director general, el doctor José Manuel Rizo. En el control técnico se encuentra Christopher García en la edición y el montaje. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Frecuencia Global como Frecuencia Global Tu Radio en la tienda de Play Store y de iOS como Frecuencia Global Tu Radio. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, canal Bien Enterado, en donde semanalmente, por supuesto, tenemos la retransmisión de cada uno de estos episodios en donde hablamos de temas tan importantes como la salud mental, el bienestar emocional, el crecimiento y el desarrollo humano con especialistas. Ellos, bueno, tienen la oportunidad de conectarse también en nuestro espacio. Me pueden encontrar como @DarwinSerpa. Así estoy en las mayorías de las redes sociales en donde podemos interactuar y también conocernos mucho más. Les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Bueno, es para mí un placer poder compartir esta información tan necesaria y sobre todo, pues de la mano de una especialista quien se encuentra en estos momentos en Chile. Ella es venezolana y además, pues va a compartir con nosotros no solamente de la experiencia, sino también, por supuesto, vamos a hablar enmarcado en la Semana de la Salud Mental, esas actividades conmemorativas, pero no solamente vamos a hablar de lo que se están haciendo, sino también, por supuesto, vamos a reafirmar una vez más en este espacio la importancia de por qué es necesario promover la salud mental. Quiero darle la bienvenida a Sarajín Figueroa Orozco. Ella es psicóloga clínica con magíster y postítulo en terapia sistémica, familia, pareja e individuo. Experiencia en el tratamiento de evaluación y seguimiento psicológico, intervención terapéutica en niños, trabajo en familia e individual. Muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio, doctora. Muchas gracias, Darwin. Para mí es un gusto poder compartir esto que se ha vuelto mi pasión y propósito de vida, como es hablar de la salud mental. Y me alegra muchísimo hacerlo en tu espacio, el cual te felicito, porque esto nos da pie a sentirnos, digamos, con esa garantía de que los buenos siempre somos más. Y desde tu espacio promoviendo estos temas que muchas veces pareciera que tuvieran un tabú todavía. Y es que la salud mental nos pertenece a todos. Y mientras tanto no lo optemos desde ese punto de vista, va a seguir existiendo una barrera y habiendo un apartado dentro de lo que es la salud física y la salud mental. Así que te felicito porque siempre colocas en la palestra temas de motivación, crecimiento, así que me siento muy agradecida por estar en tu espacio. No, y de verdad que yo agradezco en primera instancia que se haya tomado el tiempo porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada, pero que comparta además no solamente esas, bueno, que podamos compartir toda la información que usted además se ha encargado de distribuir en distintos medios, que me parece a mí importantísimo, ¿no? Pero eso aunado a la experiencia que ha podido recopilar a lo largo de todos estos años y que ahora la tiene Chile, en donde está pues aportando no un granito de arena, yo creo que es un camión, ¿verdad? Lo que es esa ayuda, ese apoyo que muchos pacientes están requiriendo en estos momentos y que no solamente se queda en las redes sociales o en algún medio de comunicación, que sino en la práctica. Doctora, primero comencemos, porque para mí es muy importante hablar acerca de la salud mental, pero ¿qué es la salud mental? Comencemos por allí. Mira, la salud mental es un bien que nos pertenece, como te dije anteriormente, a todos. Es poder tener este grado de satisfacción personal y es, digamos,
la forma, pero el fondo de la salud mental parte siendo el autocuidado. La Organización Mundial de la Salud establece que es el sentido de bienestar que puede sentir un ser humano dentro de lo que son sus áreas más comunes. Y estableciéndolo dentro de lo que es mi experiencia terapéutica, creo que uno de los eslabones principales de esta palabra, que pareciera hacia atrás como misterio, a veces que muchas personas se asustan, yo no estoy loco, yo no, ¿qué es eso de salud mental? Porque creen que es un punto y aparte de lo que es la salud física. Y es que nuestro cuerpo nos pertenece tanto de la salud mental y comportamiento. Entonces, digamos que la salud física es aquel bienestar que nos hace comportarnos y que tenga coherencia la acción con la emoción. Y esto se va a ver reflejado, como lo dije anteriormente, en nuestros comportamientos en nuestras distintas áreas. Digamos, la clave para mantener la salud mental y a su vez poder tener un tratamiento si en algunas de nos permite también poder satisfacer aquellas, digamos, necesidades que nosotros como seres humanos vayamos viendo en el transcurrir del camino. El bienestar que es tan necesario hoy día, doctora, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos, pues, viviendo un ritmo de vida en donde los factores externos, eh, bueno, digamos, nos bombardean, ¿no? A propósito de la situación que vive el planeta entero, estamos hablando de guerras, estamos hablando de Sí, una sobresaturación de información en las redes sociales. Yo lo sí, veía hoy, por ejemplo, ¿no? A partir de todo esto que sucedió el fin de semana en esta guerra que se está realizando entre Israel y sí, Palestina. Entonces, hay imágenes sin control, hay, pues, por, por solamente nombrar algunas de las cosas en donde el ser humano está, digamos, en un estado de tranquilidad, pero de repente empiezan ese bombardeo mediático o de repente hay una sobresaturación en países donde la economía no está bien llevada o de repente hay una economía en donde es el extremo, donde solamente es trabajar, donde no hay un balance, en donde la gente se puede encontrar, por ejemplo, para llevar una vida socialmente estable, ¿verdad? Entonces, hoy día, ¿cómo puede el ser humano, cómo las personas pueden llevar a cabo en la práctica, en la acción, esa necesidad o encontrar una respuesta ante tantos factores que están siendo, pues, recibidos no solamente por cada uno de nosotros, sino que cada uno lo somatiza o lo recibe en distinta forma, y eso puede generar seguramente ese desbalance. sí. Sí, fíjate, Darwin, muy acotado el punto que haces, porque fíjate que cada ser humano tiene desde su propia órbita perspectivas diferentes. Es más, si yo te preguntara a 10 individuos que me dieran su opinión de lo que está pasando actual en Israel, cada Ujú. uno me va a dar una perspectiva diferente dentro de lo que es, digamos, ir también poder tener la capacidad del ser humano de mirar las realidades. Esta sobreestimulación que bien cierto que la mencionabas anteriormente y que nos, digamos, nos invade a los seres humanos, donde al despertar muchas de las personas lo primero que hacen es mirar redes sociales y, digamos, levantarse contaminados e impregnados de toda esta situación que está pasando. Entonces, digamos que esto también es un reflejo posteriormente en su comportamiento, porque se crean estados mentalmente de caos y catástrofe que le hace, digamos, activar en el ser humano ansiedad, frustración y que posteriormente ve todo su alrededor como eso, como un caos, que hay un caos alrededor y que si bien es cierto, es actual lo que está pasando, esta guerra, esto que está pasando que todos despertamos el fin de semana con esta noticia y que es muy triste para todos, Ujú. pero si bien es cierto, hay que aprender
también a poder digerir y decantar la información que, digamos, nosotros consumimos a diario. Porque entonces si nuestro foco se vuelve solamente a los eventos catastróficos, entonces digamos que nuestro organismo se va a resentir y posteriormente, esto se va a ver reflejado en nuestro comportamiento, porque comenzamos a estar más reactivos, comenzamos a estar en un estado ansioso, comenzamos quizás a querer aislarnos. Algunas pacientes al ver, digamos, declaran que no quieren estar con personas o quieren estar más aisladas. Por eso, porque se plantean situaciones de catástrofe que ellos mismos también están empleando como mecanismo de defensa. Digamos, también puede ser de base ante situaciones que ellos pasan y estos también hacen alterarlos más su estado emocional. Entonces nosotros poder también tener la capacidad de digerir en el aquí, en el ahora, lo que sucede, también va a ser un punto muy importante dentro de lo que es nuestra salud mental, poder vivir el día a día, porque también podernos plantear esta parte futurista nos hace plantearnos estados de catástrofe o de conflictos que muchas veces estas situaciones ansiosas solo están en nuestra mente y esto nos hace, como lo dije anteriormente, accionar o estar reactivos a nuestro alrededor o nuestros sistemas más cercanos, ya sea de pareja, familiar, social, profesional. Entonces esto nos hace actuar de una forma, digamos, disruptiva en lo que es nuestro día a día. Fíjese usted que esta semana se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental del año 2023 y uno de los preceptos o enunciados que tiene la Organización Panamericana de la Salud dice Día Mundial de la Salud Mental, que es el hashtag La salud mental es un derecho humano universal. El evento de este año representa el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano y universal. Todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad, respeto, y esto incluye a las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, en la región de las Américas continúan persistiendo el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos. Y en muchos países de la región, a menudo las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad. Son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y en algunos casos abusos, incluso en entornos de atención de salud donde deberían ser protegidos. Y esto viene pues muy a la par que usted es venezolana, eh, al igual que yo y que muchos oyentes y también quienes consumimos los medios digitales para, bueno, para enterarnos a través de este tipo de contenidos. Por supuesto, Venezuela no ha escapado de una realidad desde hace mucho tiempo y usted llega a Chile, además, no solamente con esa convicción de continuar esta labor en el área de la salud mental. Después de haber leído esta parte del enunciado de la Organización Panamericana de la Salud, ¿cómo es su apreciación? ¿Cuál es su apreciación en estos momentos, teniendo esa perspectiva de lo que se ha vivido, por ejemplo, en Venezuela, en Chile o parte de la región en cuanto a este tema? Fíjate, Darby, bien acotado el punto que haces porque es una de las aristas que más toco al enfrentarme, cuando uno se enfrenta desde el punto de vista profesional a la realidad, dentro de lo que son las garantías que debiese proveer el Estado, digamos, las diversas organizaciones a lo que es las garantías, como bien lo dijiste, al ser humano y que esto debiese ser un derecho fundamental. El poder tener salud mental debiese estar entre una de las garantías y debiese estar sembrado en las primeras etapas en colegios y debiese estar dentro de la matrícula escolar, donde nos enseñasen desde muy chiquititas poder gestionar, porque es que nos enseñan a funcionar, pero no nos enseñan a gestionar. Nos enseñan a que tenemos que producir, ser funcionales dentro de una sociedad, pero solamente midiéndonos desde un punto de vista de coeficiente intelectual. No nos enseñan a medirnos por esa, digamos, ese desarrollo y ese crecimiento del ser humano, de sus potencialidades, de las partes de las habilidades blandas. Y este aspecto del pospandemia que nos evidenció, digamos, puso más en la palestra lo que es la salud mental en la actualidad, donde se vio sopesada la realidad en muchos países y más latinoamericanos y
y en todo el mundo, dijera yo, donde se pudo hablar de lo que es tener salud mental y cómo ésta se vuelve tan relevante en momentos catastróficos, cómo la salud mental y cómo el poder gestionar lo que sucede a nuestro alrededor va a marcar la diferencia, porque si tenemos una sociedad en caos, pero una sociedad que solamente lo enseñamos, como te lo dije anteriormente, a funcionar dentro de lo que es la inteligencia, dentro de lo que son sus capacidades de acuerdo a su coeficiente, y no le enseñamos a manejar el estrés, no le enseñamos a manejar la ansiedad, no le enseñamos algo que para mí lo enseño desde mi terapia, digamos, terapéutica, que es el poder de la inteligencia emocional. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo me manejo yo de cuando tengo ira, cuando tengo tristeza, cuando tengo ansiedad? Y actualmente en la sociedad se ha vuelto, digamos, más normalizar decir tengo ansiedad, pero como un punto más de moda, de hobby, como que sí me siento Mm. depre, es que O eres ando bipolar, con por la... ejemplo. Claro, si eres, no, es Mm. que, mira, es que esa persona es bipolar. La Entonces gente tú no dices, sabe el real significado cuando le dices, lo claro, es ofendes, ¿no? Porque para fuerte, mí es una ofensa cuando tú le dices a alguien, oye, pero si estás bipolar. Y si supieras claro, lo que atraviesa un paciente con esta patología y todo el trayecto que exactamente. tiene que recorrer en las psicoterapias para poder encontrar un balance en su vida, la gente debería medir un poco sus palabras y entender que puede causar un efecto bastante perturbador, ¿no? Adverso, Ujú. claro, por supuesto. Y dentro de las garantías que tú bien nos leías, es poder tener la garantía de yo poderme sentirme seguro en una sociedad, digamos que se ha vuelto solamente demandante. Yo demando atención, demando popularidad, demando con todo este tema de las redes sociales. Entonces, digamos que el poder darnos la oportunidad de poder hablar de estos temas también debiese haber más difusión de parte, digamos, de elementos gubernamentales de cada país latinoamericano. Poder llevar más a la acción, no solamente que se quede en papel todos aquellos decretos que han salido post pandemia, lo que fue el estallido de salud mental, sino que se vea más en la práctica, donde haya más dentro de los programas de televisión, más medios difusivos, lo que es la salud mental y la importancia que esta tiene en la actualidad. Entonces, como bien lo decía, hay personas que se toman a la ligera decir, esta persona tiene, ay, esta sí es bipolar, o esta, ay, no, esta persona todo el tiempo vive con una depresión. Entonces, Ujú. cada persona, hay un refrán muy popular de mi país que dice que cada quien conoce su propia gotera, y es así, cada ser humano conoce o cree conocerse. Entonces, el espacio terapéutico también nos permite poder saber si realmente es una ansiedad y no es un estallido, digamos, de rebote, porque venimos arrastrando un proceso, digamos, depresivo durante años, o tenemos esta parte del niño interior herido y que se manifiesta de nuestro mal humor, en estar más reactivos ante cualquier situación adversa. Entonces, digamos que el poder poner sobre la palestra la salud mental dentro de lo que es la sociedad actual, definitivamente marcará una gran diferencia si se tomara en cuenta realmente las garantías que dice en el papel, según la Organización Mundial de la Salud. Fíjese que hemos comenzado esta conversación, esta entrevista, desde lo más global y por las razones que yo creo que mucha gente empieza a crearse una circunstancia personal, ¿no? Hablamos de lo global, la guerra, lo impactante que pueden ser estas noticias, la gente lo tiene en el pensamiento, en la boca, en la conversación diaria y se va creando ese micromundo de ansiedad, de... de, bueno, de expectativa que va a pasar, igual sucede con la política, vienen las próximas elecciones, ¿qué crees tú? ¿Por fin va a cambiar el gobierno? ¿Sí o no? En Sí, cualquier país, ¿no? Porque hablamos a nivel general. exacto. Llega el punto, ¿verdad? De que de lo global, bueno, pasamos a ese micromundo de cada uno de nosotros, como usted lo dice, y la pandemia fue el detonante que bueno, para los especialistas creo que ha sido importante y definitivo este punto de partida para poder atender esos casos que no se habían visibilizado, ¿verdad? De Sí, maltrato doméstico, abuso
el tema bueno, en el caso de Venezuela y a nivel internacional que aparecen por las redes, le preguntaba a otra psicóloga por qué ahora vemos tantas noticias de feminicidio, maltrato de Mm, género, sabemos que es su especialidad también, o el tema de la mm, pederastia, pedofilia, y todo este tipo mm, de lamentables hechos que aparecen en los medios de comunicación, al igual que el suicidio, que es otro de los temas mm. también que se deberían abordar con emergencia, creo yo, a todos los niveles, porque si estamos hablando de que esta semana dicen por allí se celebra, no sé si se conmemora, no sé cuál será su perspectiva, ¿no? Se Al respecto. conmemora, creo yo. Sí, porque vi un titular que habla de celebrar, pero creo que este tema ayudaría mucho para que se ponga el tapete cuando la gente sea sincera al respecto y podamos tener mejores ciudadanos, ¿no cree usted? Sí, indudablemente, Darwin, tienes toda la razón. Y tocaste un tema bastante sensible y el cual he empleado una campaña desde todas mis plataformas digitales de esta comunidad de salud mental que estoy creando para evidenciar y ponerle cara, digamos, a lo que es, qué se pasa en un proceso terapéutico también. Entonces, el suicidio todavía nos cuesta hasta decir la palabra. Y Sí, da miedo. muchos de Ujú, dentro de lo que es las redes sociales nos bajan los contenidos cuando se hacen contenidos de acuerdo a lo que es el suicidio. Entonces, pero como, por ejemplo, cuando lo normalizado, por ejemplo, aquí en Chile, me ha pasado en varias oportunidades que vamos a tomar el metro y la estación está cerrada o está detenido durante un lapso del tiempo el tren porque una persona se lanzó al metro. Y esto pasa y tú ves que las personas comentan y hay una parte como de normalización que viene durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en Chile, yo ya tengo muchos años aquí. Cuando llegué, esto para mí era muy impactante, pero ya dentro de lo que es la población venezolana también se ha vuelto como una opción el suicidio. ¿Por qué las personas creen tener el poder de decir o no poder tener digamos, las herramientas necesarias para decir, mira, de esta situación puedo salir adelante? Entonces hay muchas aristas, Darwin, que se abren dentro de lo que son estas patologías latentes que se están viendo dentro de la actualidad en la salud mental, ansiedad y depresión, trastornos, digamos, alimenticios que están normalizando, también adquieren una especie de normalización de la obesidad, dejando a un lado lo que es la parte sí, física y que muy bien. obviamente Ujú, quieren hacer mirar como que si el estar, o sea, mi cuerpo, mi decisión, y como que si fuese solamente un estereotipo físico, y están ujú, dejando a un lado que hay, digamos, enfermedades cerebrovasculares, que hay problemas de diabetes, grado uno hasta grado, o sea, ha habido un desborde de salud debido a la normalización del peso porque solamente lo ujú. enfocaron al área de la belleza De la belleza, externa, sí. más allá Ujú, de lo que es que el ser humano es un ser integral. Entonces, pues obviamente todo lo que comemos va a tener también, y esto quiero que las personas puedan tomar conciencia, que todo lo que nosotros consumimos en nuestro cuerpo también va a tener una repercusión en lo que es nuestra conducta. Si nosotros estamos consumiendo solamente, digamos, alimentos chatarra, alimentos que no le dan a nuestro cuerpo la energía, los nutrientes y no puedan dar las vitaminas necesarias, entonces puede de que yo sienta que tengo una depresión porque no tengo fuerzas, porque no quiero levantarme, porque me cuesta pararme de la cama y resulta que en esto quiero que puedan las personas evidenciar un equilibrio, que también lo que, como nosotros llevamos nuestra vida en cuanto a alimentación y nuestros hábitos y rutinas, también va a tener una repercusión en nuestra salud mental. Entonces probablemente no sea depresión, probablemente es que mi cuerpo no tiene los nutrientes necesarios que los alimentos ujú, representan el combustible diario para el funcionamiento de cada ser humano. Y si yo no le doy a mi cuerpo el funcionamiento que requiere, entonces pues obviamente vivo cansado, irritable, y esto quiero hacer un énfasis porque hay personas que están siempre reactivas, entonces cuando uno llegan a terapia y uno comienza a ver sus hábitos y rutinas, entonces solamente se dedican a trabajar y no hay un espacio de esparcimiento y de vida social o solamente consumen alimentos o están también adheridos a lo que son sustancias nocivas.
Entonces, estas también representan dentro del organismo del ser humano, digamos, euforizantes o depresivos. Entonces, Ujú, el poder nosotros decir qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, porque el cuerpo de cada ser humano representa su templo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy dando? Le estoy dando las vitaminas necesarias. Entonces, entre toda esta demanda, porque el ser humano vivimos en constante movimiento todo el día, durante todos los días. Entonces, si nosotros también normalizamos y lo vemos solamente por el peso, entonces también esto va a repercutir dentro de la salud mental de las personas. Lo que hablábamos igualmente de lo que es la parte de cómo yo manejo o gestiono mis emociones. Si no tengo herramientas necesarias y algo súper fundamental, Darwin, que se ha vuelto como una pared y que a veces no nos enseñan desde pequeños, es el poder pedir ayuda. Es el poder ujú, decir me siento mal, es el poder decir no puedo o es el poder decir no quiero, porque muchas veces nos enseñaron a ser tan funcionales que el poder decir hoy quiero dormir, por ejemplo. Entonces eso ujú, nos hace sentir culpables, nos hace sentir no ujú, merecedores de que puedo pasar un día durmiendo, porque no me hace sentir que es funcional, o sea, no me hace sentir como que hice algo durante el día. Entonces el ujú. poder poner esto de que si hiciste algo por ti, por tu cuerpo, descansaste. Entonces, todas estas acciones, Darwin, digamos que son como un hormiguero que detonan en posteriores conductas que se generan en depresión y ansiedad, trastornos de base, trastornos depresivos, trastornos ansiosos que están llegando con mucha frecuencia a mi consultorio, donde ya eh, personas dicen, no, no puedo respirar, tengo taquicardia, me ahogué, me desmayé, porque no hay una gestión de emoción, digamos, adecuadamente. Y también la normalización de la muerte, que yo me Ujú. puedo sentir como de acabar con la vida. Entonces, todas estas instancias también, digamos que va a repercutir en lo que es el movimiento de la sociedad actual. Quienes hemos atravesado por algún tipo de situación o terapia o hemos tenido experiencia con todo este tema de la salud mental, hoy día pues vemos que es necesario hablarlo francamente, como le estamos conversando en el día de hoy, sobre todo porque creo, y voy a repetir a toda la audiencia que converso con la psicóloga venezolana Saraín Figueroa, quien se encuentra radicada en Chile, y ella en el día de hoy pues nos acompaña en esta conversación a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, psicóloga clínica con magíster y postítulo en terapia sistémica, familia, pareja e individuo, experiencia en el tratamiento, evaluación y seguimiento psicológico, intervención terapéutica en niños, trabajo en familia e individual. Y comentaba pues que quienes hemos tenido este tipo de experiencia y hemos logrado por empeño, bueno, por esa misma necesidad de salir de ese hoyo en el cual uno cae por diversas situaciones, profesionales, personales, traumas, cualquier otro antecedente que haya servido pues de caldo de cultivo, como quien dice, para que todo explote en un ataque de Ujú. pánico, una ansiedad. Y luego con el tiempo, con los años, pues uno logra entender, y creo que con la madurez también, y sobre todo con la perseverancia y con las ganas de salir adelante, que sí hay una luz al final del camino. Y creo que la guía que usted está aportando en este momento, eh, creo que está ayudando a muchísimas personas, sobre todo porque está hablando en medios de comunicación donde anteriormente, pues no se tenía planteado hablar de temas, no voy a decir tan fuertes, porque para algunas personas pueden ser como temas no de la conversación diaria, pero hablar de temas tan específicos y que se encuentre de fácil lectura es un compromiso, ¿verdad, doctora? Poderlo hacer con un lenguaje digerible, sin ofensas y que la gente pueda manejarlo, pero que no le cause trauma. Porque como le comentaba a quienes hemos atravesado esto, de Sí. repente vemos, es como un reto, ¿no? Hablar de este tema, pero sin que genere además el miedo o el susto al pasado, por ejemplo. Sí, es así, Darwin. Indudablemente ha sido un reto todo este boom de poder y desde la necesidad también de poder llevar
a través de todos estos medios la salud mental, ponerlo Y sobre la disculpe, palestra. doctora, porque no todo el mundo tiene además, lastimosamente, el fácil acceso a una Sí, consulta psicológica privada o cuando la toma pública, pues obviamente los meses para una cita y los meses de espera son muchos, ¿no? Y usted está haciendo sí. ese aporte a través de Últimas Noticias, por ejemplo, en Venezuela. Sí, mira, ya llevo tiempo en varias plataformas digitales donde he podido hablar y me han permitido ser voz. Y esto me tiene muy feliz porque digamos que cada ser humano parte desde el sueño. Cada uno cuando tomó la profesión que eligió, lo hizo desde la convicción de querer desde esa arista o desde esa instancia dar su aporte. Y entonces desde mi deber siento que tenía esa responsabilidad en mis manos y por eso creé las plataformas digitales y lo he podido hacer en varias, digamos, plataformas digitales también en Venezuela, donde he podido hablar y sacar artículos sobre salud mental. Igualmente en mi canal de YouTube he podido subir entrevistas reales de pacientes reales que han pasado por su transitar terapéutico y que hablan de lo que es pasar por eso. Entonces, muchas personas se han identificado con esta situación y desde aquí te puedo hablar de una bonita experiencia que tuve cuando fui a grabar una familia y en la casa de al lado, bueno, sabes que llegan como los camarógrafos y todo el tema, la gente se asoma a ver qué es lo que pasa Sí. y salió la chica de al lado y comenzó a mirar la entrevista que esta persona nos estaba dando, que era su vecina, y luego al Mm, salir de ahí tuvo un ataque potente de ansiedad y allí comenzó a hablar y me dijo, ¿sabes qué? Sara, yo me quería quitar la vida. Ella estábamos en un guau. piso séptico y esta persona tenía una bebé recién nacida. Entonces estaba pasando por una depresión postparto. Entonces digamos que habían detonado muchas aristas. Primero es una persona migrante venezolana igual, era una persona que tenía mucho tiempo sin ver a su familia, sale embarazada, entonces era como encajar todo este puzzle en ya Mm, no ser pareja, ser ahora mamá, tener una persona y ella sentía que no iba a poder con esa responsabilidad de tener a alguien a su cargo tan pequeñito. Entonces ella, imagínate en la encrucijada como ella lo describe en la entrevista y en el hueco, porque ella describe sentirse en un hueco. ujú, Eh, entonces ella al poder hablar, entonces a través de entrevistas, para quien lo estés mirando y si te sientes en un hueco, el poder hablar te va a hacer sentir mucho mejor, vas a poder hablar desde la realidad. Siempre tenemos a un amigo, a una persona cercana. Lo importante, Darwin, creo que es cuando nosotros podemos hablar de lo que nos pasa. Y allí también quiero hacer una acotación a la persona que escucha. Muchas veces no queremos que nos mm, consuelen y es algo que me acota a mis pacientes. Muchas personas no quieren que te consuelen, muchas personas no quieren, como dicen aquí en Chile, que te hagan un nanay. Muchas personas lo que quieren es poder sentirse escuchado, poder hablar sin sentir culpa. Y por lo menos esta chica decía, como yo voy a hablar de algo, es como que yo no quisiera a mi hija, pero no es así, es que no siento que tenga la capacidad para salir adelante con esta nueva etapa de mi vida. Entonces, digamos que como le decías anteriormente, poder nosotros tener esta responsabilidad en hombros y decir, ¿qué hago con toda esta información que pasa en terapia? ujú. Y con tantos años de experiencia, digamos, terapéutica y tantos casos que veo. Y otro punto que quiero dar a acotar es también el hecho de ser migrante, Darwin. Por ejemplo, aquí, bueno, me pasa que me encuentro con migrantes igual que yo y personas de otras nacionalidades. Y es un punto tan rico de evidenciar en terapia cómo el dolor no tiene cultura, no Ujú, tiene, digamos, nacionalidad. Un dolor, una depresión, un dolor profundo, como lo describen muchos pacientes, no tiene nacionalidad, es un dolor, es una patología que está teniendo esa persona. Y creo que lo que nos está pasando también a muchos como migrantes es que actualmente están detonando muchos trastornos dentro de la salud mental, ansiedad, hay mucho desborde de ansiedad, de no poder gestionar, digamos, el duelo, de tener a los familiares lejos, del no poder gestionar, digamos, una pérdida, como muchos lo describen en mi terapia laboral, porque aquí han tenido que emprender en carreras y oficios que ujú. no, para los cuales sentían que no estaban preparados
Entonces, claro, muchos aplauden desde la resiliencia y de lo que hemos echado para adelante siendo migrantes, pero tampoco podemos verlo desde un punto de vista como que romantizarlo. No, el ser migrante ha sido un proceso bastante potente para todos y yo siento que ha sido también un desborde dentro de lo que ha sido la salud mental para muchos migrantes. El llegar, poder establecerse económicamente, socialmente, y cómo todas estas instancias te llevan a vivir espacios terapéuticos diferentes y situaciones, porque han habido familias que he tratado y tú le preguntas cómo viven el proceso terapéutico y cada uno lo describe de forma diferente, cada uno lo pasa diferente. Entonces, el no romantizar lo que nos pasa, el no normalizar cuando vemos a una persona mal, de repente, y ya decimos, no, lo que pasa es que él siempre se la pasa quejándose, él siempre se la pasa con esa lloradera, él siempre llora cuando habla con la familia, ¿me entiendes? Entonces, estamos dejando a un lado las emociones que tiene esa persona. Y mucho de lo que me ha pasado y evidenciado en mi consulta es que muchas personas no están viviendo, Darwin. Muchas personas están Ujú. sobreviviendo, están en piloto automático, están diciendo, bueno, yo tengo que estar aquí porque, bueno, mi familia en Venezuela, Argentina, México, porque tengo pacientes de muchas nacionalidades, dependen de mí. Entonces, digamos que se postergan su ser yo para poder darle, digamos, validez a su familia y a su grupo familiar más cercano. Entonces, digamos que estas son también instancias que uno evidencia y que tú dices, cómo esta situación está pasando en muchas nacionalidades. Entonces, digamos que es un duelo que estamos viviendo a nivel migratorio también y que se ha visto más sobreexpuesto actualmente dentro de la salud mental. Sí, y lamentablemente, pues nosotros los venezolanos estamos en los titulares de este tema, ¿no? En particular, sobre todo por lo que está ocurriendo a nivel internacional y que no se puede tapar, No. bueno, el sol con un dedo, como quien dice. Ahora bien, hablando acerca de todas estas señales que han presentado, por ejemplo, ese grupo de migrantes venezolanos, y que eso además ha sido tema importante para especialistas en el área del derecho a nivel internacional y hablando acerca, bueno, de esta, digamos, señales, ¿no? Que puede presentar alguien, porque usted lo decía, qué fastidio, ese carácter todo el tiempo, malhumorado, o se la pasa allí todo el tiempo echado en la cama, no quiere hacer Exacto. nada, o qué Ujú. fastidio, ya vuelves otra vez con el mismo tema. Cuando nos convertimos en escucha y quienes hemos sido pacientes, no significa que somos terapeutas, simplemente hemos Ujú. también vivido la experiencia de drenar, ¿verdad? Todo lo que hemos contenido durante mucho tiempo para que un especialista nos escuche. No significa esto que nos vamos a convertir nosotros en terapeuta, pero sí podemos escuchar y dar el la recomendación más acertada, que es, si te sientes mal, si crees, bueno, en mi caso, ¿no? Que lo aplico, si crees que la cosa no puedes manejarla, pues debes ir a un especialista, ¿no? Y sobre todo un especialista que tenga la calificación y que esté además autorizado, que tenga la validez sobre todo moral para poder guiar a otra persona. Me gustaría preguntarle en este caso y sobre todo porque leyendo que es un derecho universal y ante tantas señales que puede presentar a alguien, como les digo, me gustaría que remarcar esa parte. ¿Cuáles son esas señales? Primero de identificar una persona que tiene un proceso de, bueno, de desequilibrio en este momento. ¿Y qué opina sobre aquellas personas que se han convertido en un refugio para aquellas personas, ¿verdad?, que lo necesitan? Es decir, aquellos que no son psicólogos y que, bueno, no quiero enjuiciarlo, ¿no? Que se están dedicando también a guiar desde un área distinta a la psicología, por ejemplo, a estas personas. Mira, la verdad, para nosotros lo que hemos, digamos, estudiado y nos hemos preparado para esta área y además que hemos podido tener digamos, la experiencia terapéutica de hace mucho tiempo, creo que nos resulta a veces un poco chocante, porque nos pasa a veces que me llegan pacientes a consultas donde me decían, bueno, me estaban haciendo un plan, doctora, me dicen,
donde yo tenía que hablar de todas mis partes positivas, tenía que pararme en la mañana y vibrar en alto, no sé, a veces se vuelve medio esotérica la cosa, como que si la salud mental fuera algo como que todas las personas pueden 100% manejar. Y ojo que no es así, porque también descartamos la otra parte, que es la parte orgánica. Cuando muchas veces hay personas que tienen un trastorno de base, entonces digamos que tú quieres hacer un coach de vida y le estás diciendo probablemente, vamos que se puede, levántate, si tú tienes el poder de decisión de lo que tú quieres hacer y estamos empujando a una persona, entonces claro, esta persona entra a sentirse frustrada porque dice, No levanta vuelo. ¿cómo no puedo? Entonces claro, están obviando la parte orgánica que probablemente esta persona esté pasando y su cuerpo no está produciendo suficientes neurotransmisores que lo hagan estar, digamos, serotonina, endorfinas, que nos ayudan a estar con, digamos, un estado de placer y felicidad. Entonces, esta persona no puede dar algo que no tiene porque orgánicamente su cuerpo no está produciendo, digamos, estos neurotransmisores para que esta persona tenga óptimo funcionamiento desde su punto de vista emocional. Es que somos, digamos, vamos de la mano de la parte orgánica y la parte emocional. No puede haber, digamos, diferencia de lo uno con lo otro. Entonces, cuando nosotros queremos desde un consejo, porque está bien que nosotros podamos tener amigos, uno siempre tiene esos panas que le quiere contar sus cosas y que esta persona te pueda de repente dar un consejo, pero eso, de pana. No decir como que es la verdad absoluta, porque como bien tú lo decías, no está calificado para dar, digamos, un diagnóstico, porque ahora también la gente diagnostica. No, bueno, tú lo que tienes es depresión, tú lo que tienes es ansiedad. Y fíjate lo que está pasando. Hace 2 semanas me llegaba una chica de 22 años a mi consultorio donde me decía, no, bueno, doctora, yo había hablado con muchas personas, pero me decían que como yo estaba en mi casa, y mi mamá, bueno, yo era la consentida de la familia, que yo lo que tenía era eso, como que no quería enfrentarme a lo que era ser migrante, hablando del tema anterior. Entonces, fíjate, estaban obviando lo que ella como ser humano estaba pasando en su proceso, donde esta chica estaba teniendo taquicardias, se estaba desmayando en lugares donde había mucho volumen de personas y estaba teniendo un estado de reactividad muy potente dentro de lo que son su área laboral. Entonces, claro, fue a la urgencia médica y lo que hizo fue derivarla al espacio de psicología, porque obviamente era algo más mental lo que la chica estaba pasando y que pudiese descartar y verlo entre psicólogo y psiquiatra. Entonces nosotros poder tener súper claro que la salud mental no es un juego, no es una parte esotérica, es algo que es real, es algo por la cual hay personas que no han llegado a contarlo porque se quedan ensimismadas en su dolor y sufrimiento. Entonces también nos hace ser responsables como seres humanos en la actualidad de que sí existe la salud mental, de que no es un mito, de que no es ir, como dicen muchos, es que a quien yo voy a ir a contarle mis problemas. No, es que somos personas que nos hemos dedicado a estudiar y a capacitarnos para brindar dentro del espacio terapéutico la ayuda profesional que se necesita para diferentes situaciones que pueda presentar en la vida del ser humano. Y en cuanto a esas red flags, doctora, o esas señales que son necesarias y quien esté viendo o escuchando esta conversación, ¿cuándo es necesario ir al psicólogo? Mira, cuando nosotros sentimos que nos ahoga, hay situaciones que nos sentimos muy ahogados y que esa voz interior, que es una voz a veces, esa es una bonita forma como a veces yo le digo a mis pacientes de ver cómo está su salud mental. ¿Qué es lo que me dice mi voz interior? Es una voz interior que me transmite tranquilidad, que me alienta, que me impulsa, o es una voz interior que me acusa, que me siento encasillado, que me siento etiquetado, que probablemente dentro de mi parte de salud física me siento ahogado, me siento que no puedo respirar, siento que todo lo que hago lo hago mal, siento que no estoy donde quiero estar. Entonces cuando comienzo digamos, a encasillarme entre más sentimientos o emociones negativas, inadecuadas, creo que es un buen momento para ir a consultar un profesional de la salud mental.
Excelente, sobre todo esa aclaratoria, porque más allá de que se sienta triste la persona porque no tiene cómo divertirse, es, o no tiene cómo escapar de esa rutina diaria porque está en piloto automático, o porque todo el tiempo tiene un carácter agresivo, está a la defensiva, pues entonces más allá de una situación de que es así, ¿verdad? Su personalidad, seguramente se puede encontrar algo allí en esas capas ocultas, algo Sí, en que puede máscaras, estar exactamente. como las describía Lacan, máscaras. Los seres humanos somos expertos usando máscaras. ¿Qué Ujú, máscaras? Entonces ese también puede ser como una segunda versión de cuando yo considero ir a consultar con ujú, un especialista de salud mental. Cuando probablemente tengo una máscara todo el día puesto como que mi vida está bien, sonrío, ujú, puedo estar todo el día funcionando, pero cuando llego a mi casa, entonces es como ese estado de mm, desesperanza aprendida. Entonces ya normalizo que cuando salgo de la puerta para afuera de mi casa me pongo la máscara que es aceptable en mi espacio laboral, en mi espacio social, pero cuando llego a casa y estoy conmigo mismo, entonces allí es cuando es realmente cómo me siento en ese momento. Allí también puede ser detonante cómo los seres humanos nos acostumbramos a usar máscaras. ujú. Y probablemente allí también puede ser que podamos tener esa latencia dentro de lo que es nuestro día a día. Doctora Saraín, una de las eh, cuestiones más importantes, sobre todo hoy día, es el respeto. Estamos hablando que en este año 2023, entonces la Organización Panamericana de la Salud dice que la salud mental es un derecho humano universal. Pero hablamos, y como usted lo dice, ¿no? Se quieren normalizar ciertas conductas o se quiere romantizar algunas situaciones, porque sabemos que no existe la normalidad como tal para en este tema, ¿no? De la psicología, pero sin embargo, el respeto, sobre todo cuando hoy día se habla de aspectos tan amplios que cada individuo, pues obviamente es un mundo aparte y la gente, pues ha entrado en esos límites a no respetar como quien se considere como tal, ¿no? O sea, hablamos de caracteres o de caracteres muy, muy particulares, estamos hablando de género que no se hablaba anteriormente, estamos hablando si alguien le da una licencia o un reposo por este tema tan importante, ¿no? Que en algunos países como en España es algo, creo que bastante eh, normal o recurrente el tema que alguien pida un reposo por eh, psicológico, ¿no? Entonces, ¿dónde queda este tema? Porque en las redes es un caldo de cultivo, lamentablemente, en donde hay ofensas, en donde se crean grupos, sí, como una guerra, una microguerra en cuanto al tema de que se pierde el respeto en este tema tan importante que afecta, obviamente, la salud mental de cada individuo, ¿no? Sí, fíjate, Darwin, aquí en Chile también sucede mucho. Hay muchas licencias digamos, de lo que es la instancia de salud mental. Entonces, se ha vuelto, y ahí actualmente han habido protestas y muchos movimientos porque, digamos que quieren, digamos, no evidenciar tanto lo que es este aspecto. Entonces, a veces no quieren aprobar o decir, sí, mira, esta persona necesita estar fuera del espacio laboral porque no se encuentra bien para ejecutar sus funciones. Entonces, muchos empleadores lo que hacen es, si tienen un historial de salud mental previo, entonces tampoco los quieren emplear. Entonces, todas estas situaciones también ponerlas en evidencia, porque debiese haber, como tú bien lo dijiste, unas garantías, donde esto le pertenece propiamente al Estado. Cuando una persona, por ejemplo, necesita estar fuera del espacio laboral y efectivamente también que se les pueda, desde el respeto, como bien tú lo dices, dar este espacio, pero donde también se les respete su autonomía y se les respete su parte económica y no se vea vulnerado y sobreexpuesto, porque entonces ya la persona dice, tengo que funcionar porque si no me van a echar, como dicen aquí, Ujú, de mi trabajo si yo no asisto. Entonces la persona, digamos que pasa a un segundo plano,
lo que es la parte de su salud mental, porque necesita funcionar para mantenerse. Entonces también esto se ha visto digamos, en detonantes catastróficos donde la persona muchas veces lo que hace después es quitarse la vida porque siente que ya no pudo más. Entonces, en vez de ayudar a esta persona a que pudiese llevar, digamos, su diagnóstico con el espacio y las garantías que le correspondían, entonces no, lo empujamos hacia un abismo porque él dijo, tengo que solucionar porque si no, ¿cómo hago? No puedo pagar mis biles, no puedo pagar mi departamento donde vivo, no puedo pagar mi comida, si estoy a cargo de un grupo familiar, si soy mamá, si soy papá. Entonces, digamos que por eso, entonces no se prioriza la salud mental, porque se cree que solamente tenemos que tener salud física, tenemos que estar bien físicamente. Entonces, digamos que de cierta forma también viene a estar obnubilada. Sabemos que existe, pero la vemos, pero no queremos hacernos responsables como Estado de lo que representa la salud mental en la sociedad actual. Eso a nivel gubernamental. Y en cuanto a este tema de, digamos, de las ofensas, cuando Mm. como seres humanos y respetamos, ¿no? Ese espacio individual de cada quien ante esas situaciones que están atravesando y que solamente pasa en la cabeza de cada uno de nosotros. Sí, mira, hay personas sufriendo en este momento, Darwin, y aquí quiero llamar a todas las personas que nos miran o que nos escuchan desde este espacio a que podamos, digamos, ser empáticos con el proceso que estamos viviendo, con esta sobreexigencia y autoexigencia que también nos ponemos como cada ser humano. Cada ser humano es un mundo. A veces cuando vemos una persona que todo el tiempo ríe, no quiere decir que esta persona esté siendo feliz. Probablemente esta persona está enmascarando situaciones de sufrimiento y de dolor ante máscaras que necesita ponerse. Entonces, el poder llamar desde la empatía y el respeto absoluto a que el sufrimiento emocional existe, a que hay personas que definitivamente, como te lo dije anterior, no están viviendo, sobreviven el día a día, se levantan en piloto automático porque necesitan, ponte que sea una mamá que tiene a sus hijos a su alrededor y está acabando de pasar por un proceso de separación y divorcio. Necesita funcionar porque está a cargo de unos niños, pero Ujú. digamos que no se está haciendo cargo y las personas a su alrededor la acusan y ahí es cuando venimos a ser como seres humanos a empujar a estas personas hacia el abismo porque creemos que esta persona se está victimizando, está, digamos, actuando, está, digamos, manipulando la Manifestando. situación, diciendo, claro, o cuando hacemos, digamos, comentarios como, ay, pero no es tan grave, ay, pero ¿qué fue lo que le pasó? Ah, pero qué dramático, qué dramática. Ay, pero si yo Ujú. pasé por lo mismo y pude Eso, salir adelante, eso es muy importante. comenzamos a hacer una serie de comentarios que Comparaciones. no van a empatía, claro, porque cada persona vive su proceso de acuerdo a cómo gestiona su realidad desde sus propios lentes. Entonces, probablemente si tú pasaste por la misma situación y saliste adelante, bueno, haces un manejo, digamos, tienes otras herramientas para hacer uso de esa situación. Pero hay personas que, por ejemplo, entran en un estado de estrés y ansiedad por un proceso económico y no lo pueden pasar y simplemente se quitan la vida porque no pudieron decir, mira, fracasé, bueno, a levantarse, a seguir adelante, ¿no? Se vieron como que fue un proceso de quiebra y sintieron como que hasta ahí les llegaba la vida. Entonces hay otras personas que dicen, ¿cómo va a ser tan grave? Ay, ¿cómo se van a lanzar? ¿Cómo? Mira, me pasaba, como te comenté, que en el metro se había lanzado una persona y había una persona que decía, pero ¿por qué se mató ahora? No se pudo matar más en la hora que no es la hora punta, que es Ujú, la hora donde hay, o sea, comentarios como esos. Tú ujú. dices, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la congruencia de lo que es? Entonces no hay un respeto por lo que la persona está sintiendo. Cuando una persona está sufriendo, entonces dice, es que es masoquista, ya tú vas a ver que se vuelve con el marido ese que le pega, Mm, pero no vemos que de fondo es una persona enferma, es una persona que tiene una codependencia, digamos, de un trastorno de base y que probablemente no sabe cómo salir de ahí, porque a lo mejor tampoco le han enseñado otra forma de amar. Fue la forma como aprendió a ser amada y para ella, dentro de su campo,
digamos, emocional, es normal, porque así le enseñaron, o cuando venimos de hogares muy disfuncionales. Entonces, el poder nosotros, digamos, hacer como estas, juzgar a la ligera, yo creo que nos ponemos un traje que no nos corresponde a nosotros, de jueces, sino que Ujú. cada persona, de acuerdo a su propia realidad, de su propia experiencia de vida, es capaz de decir, mira, puedo, no puedo, no, siento que esta situación me supera, pero nosotros ponernos a opinar, porque nos volvemos como especie de comentaristas de la Ujú. vida de otro, o especie de que estamos señalando y no vemos los 4 dedos que nos señalan. Entonces, dentro de mi terapia, yo siempre pongo este ejemplo bíblico que dice, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y eran discípulos de Jesús que andaban con Ujú. él y nadie lanzó la piedra. Entonces, muchas veces hay que ser así, uno decir, el que esté libre de un proceso emocional, que lance la primera piedra. Y te apuesto que nadie la lanzaría. Así es. Para ir concluyendo, doctora, ¿qué mensaje le quisiera dar a la audiencia, sobre todo, y más allá de que sea esta semana, pues tan importante a nivel mundial para tratar este tema de la salud mental? ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hay que hacer? Eh, Obviamente, buscar un especialista cuando la situación se acrecenta y ya no hay alternativas, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer la gente para encontrar el bienestar emocional y tratar, en la medida de lo posible, tener un balance en este aspecto? Mira, Darwin, hay acciones fundamentales que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, el mantenernos activos, poder hacer alguna actividad física que nos cause placer, que nos guste, patinar, manejar bicicleta, correr, trotar, mantenernos activo. También nos ayuda a que nuestro cuerpo, los neurotransmisores también puedan estar en movimiento y poder bajar esta hormona del cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad y que nos mantiene en este estado de reactividad constantemente. El poder darnos el tiempo para, digamos, para descansar, que nuestro cuerpo necesita unas horas necesarias para, digamos, para poder reponerse de todo lo que fue la actividad diaria, el poder tener una alimentación sana. Como te lo dije al inicio de esta entrevista, los alimentos van de lo que es el combustible de cada ser humano. Poder tener una vida social activa, poder tener personas que, digamos, a nuestro alrededor con quien podamos hablar, conversar, el poder darnos el tiempo para divertirnos, el reír, digamos, una medicina que no nos cuesta nada y hay personas que nos hacen sentir bien. El poder aprender a gestionar lo que nos pasa, poder decir qué me está pasando, y hablar de eso. El poder también es gestionar el estrés y la ansiedad con actividades, como te lo dije, que puede estar a nuestro alcance. Y un aspecto súper importante, Darwin, es el poder pedir ayuda, saber cuándo pedir ayuda, ya sea con una persona de confianza que yo pueda hablar de lo que me está sucediendo en el momento o decir definitivamente, tengo que buscar una ayuda profesional. Tener un propósito también es súper importante, Darwin, porque nos permite estar de la mano con la ilusión. Entonces, cuando uno está ilusionado, su comportamiento es diferente. Es un comportamiento de bienestar, uno se siente feliz y proyecta esa energía saludable a las personas que están alrededor. Es que se ve el poder tener también la gratitud, agradecer por las cosas, más allá de todo este proceso que cada uno esté pasando como persona, el poder decir, mira, ¿qué tengo a mi alrededor? Tengo mi familia, tengo un empleo, aquellas cosas por las cuales podamos agradecer, porque a veces cuando estamos pasando un proceso de ansiedad y estrés, solamente vemos todas las cosas, digamos, oscuras, negras, pero el poder tener la capacidad también de agradecer cuando nos suceden cosas buenas, creo que también nos ayuda muchísimo. Evitar sustancias nocivas, como te lo había explicado, bueno, hay estas pueden actuar como euforizantes o también como depresivos. Entonces eso también va a tener un comportamiento dentro de lo que es nuestra salud mental. Y saber que la salud mental es un equilibrio de mente y cuerpo. Y para despedir me gustaría regalarles a todas las personas que nos miran y nos escuchan un pensamiento de
Víctor Frank, que me encanta mucho por ese sentido de pertenencia que él habla de todos los seres humanos, donde establece que la libertad es hacer aquello que te genera un estado de bienestar real y que se encuentra en congruencia con tus pensamientos y acciones. Saber que la salud mental existe y que es real. Y yo agradezco, si hablamos de dar las gracias a este espacio, su presencia y haber aceptado la invitación para poder hablar de este tema tan importante a propósito de esta semana en donde se va a hablar mucho del tema y ojalá que no sea una sola semana, sino que durante todo el Sí, año, a nivel mundial, como usted dice, los organismos gubernamentales y también particulares y grupos que se dedican de manera desinteresada apoyen y ayuden a tantas personas que en este momento lo necesitan. Yo quisiera, por favor, que usted diera los contactos, cómo pueden hacer para establecer esa comunicación con usted, bien sea a través de consultas o también para leer esos artículos y escuchar o ver también sus mensajes en las redes sociales. muchas gracias, Darwin. También te quiero agradecer por invitarme a este espacio y quiero invitar a todas las personas que nos miran y nos escuchan a mis plataformas digitales, sarain.figueroa. Próximamente también voy a estar dando algunos talleres vía streaming y de forma online sobre el poder de ser yo, donde vamos a establecer herramientas y aquellas, digamos, cómo nosotros podemos manejar todo este espacio de salud mental en nuestra cotidianidad. También pueden ver mis artículos a través de eltubazodigital.com y dentro de mis plataformas digitales pueden encontrar el link si necesitan alguna consulta online o presencial. Pues allí pueden pinchar y van a ver todas mis plataformas digitales a través de saraí.figueroa. Y con esta invitación, pues yo quiero agradecer a toda la audiencia de frecuenciaglobal.com y también quienes nos miran en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Agradezco en la dirección general al doctor José Manuel Rizo, a Christopher García en el control técnico, en la grabación, edición y montaje. Les recuerdo que pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y iOS como Frecuencia Global, tu radio. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y así me pueden encontrar en las redes sociales para mantener esa interacción permanente y por supuesto seguir en este camino buscando herramientas y por supuesto también las recomendaciones de nuestros invitados para tener y ser una mejor versión de nosotros mismos. Será hasta un próximo capítulo en Entérate. Chao. Un abrazo.